El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Este es su anfitrión José Ordóñez y hoy está acompañándome de nuevo el hermano Javier Muñoz. Javier, bienvenido otra vez a Eleva tu Visión. Muchísimas gracias, José. Siempre un placer poder acompañarte en estos micrófonos y muy honrado el que nos hayas considerado nuevamente para participar. No, Javier, nosotros somos los afortunados de parte de Dios, porque cada mensaje que has compartido con nosotros ha sido de mucha bendición. Como nuestros oyentes saben, Javier es el gerente general de las librerías Maranata en Monterrey, pero Maranata tiene presencia, empezó en la Ciudad de México. Ciudad de México, inicialmente ya son 26 años, acabamos de cumplir nuestro 26º aniversario. ¿Y cuántas librerías hay en México? Son 9 librerías en México, en todo el país, y 2 distribuidoras como Grupo Maranata, y de las cuales se encuentran 5 de ellas en la Ciudad de México, una más en el Estado de México, una más en el Estado de Aguascalientes y 2 representadas en hermosa ciudad de Monterrey. Yo la que conocí en México es la que está en la salida en Satélite. Sí, esa es una de la norte, digamos, hay otra en el sur, hay 2 en el centro. Creo que la del centro es la más grande, es una cosa gigantesca, ¿verdad? La librería más emblemática de Maranata la tenemos en la calle de Bolívar, número 8, en el centro de la Ciudad de México. Así es. Queda cerca del Zócalo. Cerca del Metro Allende, a 3 calles del Zócalo histórico y centro histórico de la Ciudad de México, una ubicación increíble, al igual que la Ciudad de México, ¿verdad? Pues te diré, Javier, que pastores amigos nuestros allá en la Ciudad de México que han estado aquí precisamente, el hermano Eliazar Alonso, el hermano Raúl Morales, ellos visitan librerías Maranata. Y platicábamos hace un momento de cuán importante es que los pastores se acerquen a las librerías cristianas para que ellos mismos den el ejemplo a sus ovejas de lo que es ser un estudioso de la palabra y prepararnos mejor para el estudio de la palabra. Definitivamente pensamos y creemos firmemente que el pastor no solamente cumple la labor de la enseñanza en el púlpito de las iglesias o en la vida espiritual o en la paternidad espiritual de la iglesia. El pastor funge la función de un líder. Y un buen líder siempre debe estar preparado, siempre debe ser una persona como los de Berea, que confirmen las escrituras, que sean estudiosos de la palabra. Timoteo recibe la enseñanza de parte de Pablo y dice que aquel que anhela obispado buena obra desea, y habla sobre gente con ciertas características, no neófitos, y estamos creyendo que los pastores deben ser las personas que deben estar más preparadas y conocer la cantidad impresionante de recursos que tenemos para ellos. Te mencionaba hace unos momentos en el discipulado. Por ejemplo, tenemos discipulado desde niños hasta adultos, tenemos discipulado para jóvenes, tenemos talleres para escuela bíblica de verano, tenemos una gama impresionante. Yo te mencionaba más de 16,000 diferentes productos disponibles en nuestras librerías y destinados principalmente a la enseñanza de los pastores, para que ellos puedan permear esta enseñanza al interior de sus iglesias. Mira, tú y yo hemos platicado, y tú sabes que a nosotros como ministros no nos interesan las cosas que son novelerías, o sea, así cosas altisonantes, que son títulos bombazos, no, sino que nos gustan las cosas fundamentales para echar cimientos en las vidas de las personas. Claro. Pero he notado que Maranata recientemente como que ha habido un énfasis mayor por traer recursos de libros de referencia. Estuve recientemente en las 2 librerías y te voy a pedir que después des las direcciones, pero la de Félix U. Gómez y Espinosa, y en la de Padre Mier, y estuve ahí y vi que hay muchos libros de referencia.
pero muchos, o sea, hay escritos de los primeros padres, también tienes uno de los libros que a mí me ha gustado recomendar, pero que era muy difícil de conseguir, es El progreso del peregrino. Okay. Y vi que ustedes tienen por lo menos 4 o 5 distintas ediciones del Progreso del Peregrino. Entonces, a nuestros oyentes, yo quiero instarlos a que se acerquen por ahí. Créanme, tenemos que usar de discernimiento para saber qué debemos estar estudiando. Pero hay muchos recursos para que nosotros nos convirtamos en estudiosos un poco más acuciosos de las Escrituras. José, hay mucho de qué hablar, el tema no nos alcanzaría el tiempo y sabemos que vamos sobre un tema, solamente déjame resumir brevemente lo que has comentado. Tenemos recursos novelescos, sí, para el público que le gusta la novela, la ciencia ficción, por así llamarlo, ajá, o digamos la ficción bíblica, ajá, por así decirlo, donde se narran en imágenes muy actualizadas. O sea, la librería cristiana se va actualizando conforme a su tiempo sin perder la esencia de la palabra. Tenemos definitivamente una sección bastante amplia en obras de referencia y consulta, de estudio bíblico, de recursos para la preparación dentro de los seminarios, para estudiantes, uh-huh, incluso para mismos pastores. Tenemos también comentarios bíblicos, concordancias exhaustivas, tenemos también la parte de la teología bíblica y sistemática, es decir, hay una cantidad impresionante de secciones que tenemos para el estudio profundo de la palabra o simplemente para conocerlo de una manera superficial en lo que respecta a esta ficción bíblica, pero siempre considerando los fundamentos de la palabra. Ahorita que mencionas los libros de la teología sistemática, vi un libro ahí y quiero decirles a todos nuestros oyentes, es un libro impresionante que se llama Los 40 cristianos más influyentes de la historia cristiana. Y comienza prácticamente desde que murieron los 12 apóstoles. A partir de entonces, cómo fue que se fueron sentando las bases doctrinales de la iglesia cristiana actual. Así entonces, ¿cómo va pasando a través de todos esos primeros padres, Orígenes, Justino Mártir, Crisóstomo? Crisóstomo sí, no entra en ese listado, pero el autor dice debieran ser centenares sí, de personas influyentes. Así pero es. Va definiendo, menciona por ejemplo el credo de Nicea. Algunos han oído de eso. ¿Qué es lo que la iglesia estableció como su credo? Y en el credo de Nicea aparecen reflejadas la Trinidad, cómo se llegó a la Trinidad, la doctrina también del hombre y del pecado, cómo se llegó a definir eso. Miren, es un libro pero muy precioso y escrito para el nivel nuestro, que no somos muy entendedores de todas esas doctrinas, pero de aquí en adelante yo creo que ya podemos entenderlo un poco mejor. Pero solo quería pedirte que hicieras una referencia a un libro del cual tú conoces el autor. El pastor Jairo Carvajal escribió un libro muy precioso que me gustaría que lo pudiéramos recomendar. ¿Podrías decir el nombre del libro y cómo conoces al autor? Claro, el autor es el pastor Jairo Carvajal Delgado. Él es fundador de Maranata desde el año de 1989 y por 26 años con esta visión y con este amor ha desarrollado este ministerio, porque en realidad es un ministerio en gran parte, no es un negocio propiamente, aunque tenemos un grupo de empleados, aunque los materiales hay que pagarlos. En realidad el ministerio de la literatura cristiana es un ministerio como muchos ministerios, sufridos pero llenos de alegría y de gozo. Él ha tenido una visión clara y un enfoque directo hacia la familia. Él escribió el libro hace muchos años y no quiero tomar mucho tiempo, solamente dar un breve testimonio, porque yo estaba ahí con él. Estábamos en una convención de libreros en Miami y en esa noche Expolit en Miami, que es una convención anual, y entonces estábamos ahí. Me tocó por obra de Dios escuchar cómo le llamó la directora de una editorial, Casa Creación, y le dijo: Jairo, yo necesito saber qué estás haciendo, porque veo
la cantidad de distribuidores cristianos, dice, y cuento con mi mano derecha y me sobran dedos los que realmente están con esta vocación. ¿Por qué no escribes un libro? Y yo pude ver cómo él se quedó literalmente petrificado. Para no entrar en tanto detalle, él escribió el libro Una familia conforme al corazón de Dios. Esa ha sido su pasión, esa ha sido su vocación, la enseñanza de la familia, y hoy en día tengo el gusto de participar y colaborar con él en la iglesia La Casa de mi Padre, en Tehuantepec 103, casi esquina Fleteros, ahí en Colonia Mitra Sur. Estamos perseverando y colaborando en este ministerio, y la verdad es que en realidad es un ejemplo maravilloso su vida, y sentimos mucha alegría de habernos abordado en este viaje de la distribución de la literatura cristiana, que es sin lugar a dudas una actividad interesante y de alto impacto, porque vemos cómo muchas gentes han sido transformadas, y lejos de pensar que solamente distribuimos libros, hemos escuchado necesidades de todo tipo, y Dios nos ha llevado a ministrar, a compartir, a hablarles de nuestra fe a diferentes personas que realmente lo que necesitan, ese vacío en sus corazones, llenarlo con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el libro se llama Una familia conforme al corazón de Dios. Así es, enfocado a la familia. Se puede encontrar obviamente en librerías Maranata. Por supuesto, está disponible todos los días, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Domingos no. No, domingos no, porque lo dedicamos al Señor. Bueno, gloria al Señor, pero saludos. Siguiendo teología, siguiendo la teología. Sí. Siguiendo, Sí. Hemos querido ser obedientes, si no ahí estaríamos trabajando, pero siguiendo la teología, hemos aceptado que el domingo es para el Señor. Así es, hermano. Saludos al pastor Jairo, y pues que el Señor lo siga usando a ti y a su familia para bendecir a muchas personas. Gracias, José. Gracias. Solo antes de que entremos al tema, ¿podrías dar las direcciones de las librerías Maranata para que nuestros oyentes sepan a dónde pueden dirigirse? Por supuesto, estamos en el corazón del centro, a unos pasos del metro Padre Mier, Maranata Padre Mier, número 247. Casi esquina con Cuauhtémoc, Casi ¿verdad? esquina con Cuauhtémoc, y entre Garibaldi y Cuauhtémoc, que es donde nos encontramos. Nuestro original domicilio estaba en la calle de Hidalgo, estamos ahora a espaldas, en la calle de Padre Mier, frente al Banorte, un Banorte muy grande ahí en el centro de Monterrey, en el edificio Alfonso Reyes, con estacionamiento disponible, la primera hora 50% de descuento a toda la gente que nos visite, y también en un horario de servicio de 10 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado, y también nos encontramos en la sucursal de Santa Lucía. La decimos Santa Lucía porque estamos a 2 calles del Paseo Santa Lucía, sobre la avenida Félix U. Gómez 302 Norte, esquina Espinosa, horario de servicio 9:30 de la mañana, 6:30 de la tarde de lunes a viernes, y 10 de la mañana a 4 de la tarde los sábados. Estamos para servirlos, y tenemos una cantidad impresionante de recursos para la gente. Yo lo veo como una mina que todavía la gente no ha aprovechado y no la ha explotado como debería de ser. Bueno, pues primero Dios, van a llegar a visitarlos muchos oyentes de Eleva tu Visión. Muchas gracias, José. Pero Javier, una de las áreas que toca el pastor Carvajal en su libro tiene que ver obviamente con el papel o el rol del padre, el rol de la madre, los hijos. ¿Qué espera Dios de cada uno? ¿Podrías tú hablarnos algo, no necesariamente del libro, sino lo que Dios te ha mostrado a ti en cuanto a los padres, a los varones? O sea, la figura de padre, esposo. ¿Qué pide Dios de nosotros? José, yo hace algunas sesiones, en ocasiones pasadas, estuvimos aquí hablando un poquito acerca de las provisiones de Dios para el hombre. El hombre... Sí, fueron 3 programas en donde se abordaron esas provisiones. Sí. Vimos 2 hasta ahorita, el placer y la alimentación. Vimos también el trabajo. El trabajo fue otro. Es cierto. Entonces, pero vamos a salirnos un poquito ahorita de esa serie de estudios. Sí. Yo solamente te la mencionaba porque una de esas provisiones es la mujer. Dios nos dio a la mujer como una provisión. El hombre necesita estar unido a su mujer, porque el hombre sin una mujer
es como no tener un control en su vida, es como andar caminando incompleto. Yo tengo una clara visión acerca de la importancia y el papel de los padres. Dice Billy Graham en uno de sus pensamientos más significativos, dice, un buen padre es uno de los recursos menos notados, menos reconocidos, menos alabados de la sociedad, y sin embargo es uno de los más valiosos. Los padres estamos llamados a tener una importancia en el desarrollo y en el crecimiento de nuestras propias familias. El papel del padre es algo no instruido por las sociedades, sino fue instruido y fue concebido en el corazón de Dios, estableciéndose. Dios diseñó así. Exacto. Dios diseñó en su corazón el crear el padre. Él creó al hombre, y al crear al hombre definitivamente le dotó de muchas habilidades, pero también le estableció diferentes responsabilidades. Hoy en día necesitamos volver a tomar las sendas antiguas y reconocer la importancia del papel que los padres jugamos hoy en día en la sociedad. Es un hecho, yo traía por aquí algunas ideas muy generales, José, respecto a la paternidad en nuestras culturas, y el porcentaje de hombres que realmente están activos e involucrados en la familia ha declinado en los últimos 50 años de forma muy dramática, José. O sea, esto es en los hogares en donde hay una figura de padre, pero en esos hogares ha declinado su actividad, su activismo, digamos. Definitivamente, José, hay una sociedad que constantemente ha estado atacando la importancia de la figura del padre. Se celebra hoy en día en muchas maneras al rico, al poderoso, al famoso y a los que no son tan famosos, pero nunca se alaba, nunca se reconoce a los buenos padres, porque pareciera ser que es uno de los temas ya muy trillados o poco usados. Uno de los datos que quería por aquí compartirte es que más o menos, mucho menos del 20% de los hogares, esto es un dato tomado de los Estados Unidos, en los hogares americanos están realmente formados por padres biológicos y sus hijos, y muy abajo del 52% en la década de los 60. ¿Qué quiero decir con esto? Los padres han perdido la figura de esta paternidad en nuestros hogares, y cada vez va en un deterioro más fuerte, José. Hoy en día la fortaleza de la paternidad ha ido declinando socialmente, y el 41% de los nacidos en el 2010 estaban fuera del matrimonio, es decir, 41 de cada 100 niños que nacen han nacido fuera del matrimonio. En el año de 1940 era solamente el 3.8%. Entonces se ha multiplicado exponencialmente el número de niños que no cuentan con la figura de su padre, que no encuentran en su padre la verdadera identidad. Ese porcentaje de niños nacidos de mamás no casadas se ha dobleteado en un porcentaje exponencialmente enorme desde 1970. Los niños afroamericanos, el 70% de estos niños nacidos han sido fuera del matrimonio. Entonces, hemos estado viendo cómo se va deteriorando fuertemente la figura de los padres al interior de las familias, y también la figura de las madres no hace nada, están aceptando esta tendencia destructiva al interior del hogar. Y la falta de la figura de un padre es algo que realmente ha poblado las cárceles, las prisiones, no solamente de los Estados Unidos, sino también de nuestra nación. Sí. Mira, creo que otra cosa que también es muy cierta es que las madres, las hermanas de nuestras iglesias, muchas de ellas se ven obligadas a cumplir la función de padre y madre, papá, mamá, debido a distintas circunstancias, pero creo que Dios tiene también algo especial para esas madres que tienen que cumplir la función de los padres. Pero
¿podrías hablarnos a los padres, a los esposos? Claro. ¿Qué es exactamente lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Él espera? O podríamos decir, demanda de nosotros como cristianos, padres y esposos. Sí, José, quisiera hablar acerca de 3 verdades y de 10 puntos muy rápidamente que quisiéramos ir a través de ellos acerca de la importancia de la paternidad. Esto en referencia a que hoy en día se habla acerca del Día del Padre y recientemente celebramos esta actividad, pero qué importante es que nosotros entendamos estas 3 verdades que quisiera compartir. Pero fíjate que creo que este programa es muy diferente a cual ha sido el énfasis en la mayoría de celebraciones que yo pude escuchar. Casi todos estaban pensando en el padre que ya había fallecido. Y muchos decían, es que me está viendo desde el cielo, es que yo... Y la verdad es que para esas alturas acordarse del papá ya es un poco tarde. Lo que yo doy gracias a Dios que tú estás haciendo es que nos estás hablando a los padres ahorita mismo. No para momento. Cuando muramos. No, sino ahorita cuáles son las verdades escriturales que nosotros como padres necesitamos estar viviendo. Sí, José. Es una responsabilidad, esa paternidad responsable. Definitivamente, es algo que necesitamos considerar. La paternidad, definitivo, es la primera verdad. Esta paternidad es el trabajo más importante de un hombre. El hombre puede ser encargado de traer el bien a la casa, de suplir las necesidades del hogar, de trabajar y de sudar el día completo y regresar a su hogar y entregar las necesidades, pero el trabajo secular es algo que Dios ha provisto, pero la paternidad, es decir, el cuidado de los hijos, la enseñanza de nuestros hijos, la forma de hacer los mejores hombres, no recae en las escuelas ni en los grupos sociales, recae totalmente en la enseñanza del padre. Las cárceles, como lo dije, están llenas porque no hubo un padre que pudiera poder tener una enseñanza, esta paternidad, estos principios, la educación, la confianza, el respeto, la forma en cómo nos expresamos, la manera en cómo nosotros nos dirigimos. Esto no se aprende en la sociedad o en las escuelas, José, esto se aprende en el hogar. Y esto es algo que necesitamos rescatar. Usted, hombre que nos escucha, necesita rescatar la posición que Dios le ha dado como cabeza de su familia. Y ahorita vamos a ir sobre esos puntos, José. Pero fíjate que el cumplir con esa verdad que tú estás mostrando es algo que va a determinar cuánto Dios se relacione con nosotros. En el caso de Abraham, fíjate que hubo un momento en la historia de la vida de Abraham que Dios dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Estoy leyendo en Génesis 18 y versículos 17 en adelante. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En otras palabras, la revelación del camino que Dios estaba poniendo para Abraham dependió de que Dios supiera que Abraham iba a ser un buen padre. Entonces, lo que tú estás diciendo es la tarea más importante a los ojos de Dios que un hombre puede tener, ser un buen padre. De hecho, Abraham aparece como la figura del padre, del patriarca, del hombre emblemático de toda una nación, porque esta tarea la supo cumplir, porque él se afanó en realizar esta labor que Dios directamente le había entregado en sus manos, y aunque la tierra y los lugares que él visitaba y las cuestiones seculares ahí estaban, siempre su corazón fue por lograr establecer este principio de paternidad en su vida, pero lo hizo. Fue heredado para toda esta nación. Sí, lo hizo. Fíjate que dice Hebreos 11, hablando precisamente de Abraham, dice que Abraham les enseñó, fíjate lo que dice, a Isaac y a Jacob, porque él, si tú ves en la genealogía y cuántos años vivió cada uno, él todavía alcanzó a vivir con Jacob. Con su nieto. Y él, su nieto, y les enseñó
¿Qué les enseñó? Que no eran hechos para esta tierra, sino que aquí eran solo extranjeros y peregrinos, y que ellos debían esperar una ciudad, o sea, hablando acerca de la relación con Dios y la eternidad. Pero Dios sabía que él iba a ser un buen padre. Dios sabía eso y entonces dijo, él ha calificado para que yo le vaya a revelar mis propósitos para él. Y de ahí, por supuesto, él es conocido como el padre de toda la nación. Toda la nación es conocida como hija de Abraham. Entonces, sí existe esa relación como tú estás definiendo. Y quiero hacer énfasis en lo que estás mencionando. En ese entonces, en esta referencia que tú nos estás llevando, me transporto a ese tiempo y puedo ver a Abraham enseñando a Isaac y a Jacob, y ellos a sus pies aprendiendo. La manera en cómo se aprendió la escritura era así, que los padres enseñaban a sus hijos. Sí, pero tú bien lo dijiste, no era la responsabilidad ni del gobierno, ni de la iglesia tampoco. Era de los padres. De los padres. Por eso hay que rescatar esta paternidad, José. Es fundamental, es vital en las sociedades que vivimos. En Monterrey no nos vayamos tan lejos, pero vamos a cualquier cultura que tú puedas ver, y el grave problema que existe al interior de las familias es eso, José: la falta de la paternidad, del cuidado, de la enseñanza, de los principios establecidos, y realmente asegurarnos de que estos principios hayan sido bien aprendidos por nuestros hijos. Pues mira, hace muchos años yo pude visualizar qué fue lo que Abraham hizo con su hijo y con su nieto. Estaba su nietecito Jacob, era un niño, y muy probablemente Abraham lo tenía en sus piernas, y su nieto le pregunta: papi, abuelo, ¿y por qué nosotros no vivimos en una ciudad como los demás? ¿Por qué no vivimos en una casa construida, con cimientos, aquí fundada? ¿Por qué estamos en tiendas? Y entonces ese padre Abraham aprovechó para darle una lección de la visión de su vida. Estamos aquí de paso nada más, y estamos buscando una ciudad que ha sido hecha, cuyo arquitecto, cuyo constructor es Dios. Estamos de paso aquí porque solo somos extranjeros y peregrinos. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Respira, oh Dios, en mí. Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión con el hermano Javier Muñoz, y estamos viendo algunos puntos sumamente importantes acerca de ser padres. Y quiero invitar a nuestros oyentes a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33. Es un pasaje en donde Pablo describe
instrucciones sumamente importantes para los padres, para las esposas y también para los hijos. Pero vamos a ver lo que el hermano Javier puede explicarnos en base a estas escrituras de Efesios 5:22, 10 puntos importantísimos para los padres. Gracias, José. Tomando un poquito el pensamiento que diste antes de ir al corte, en nuestra sociedad el concepto de ser padres es devaluado. Lo Sí. que tú ejemplificaste claramente en relación a Abraham, cómo enseñaba a Jacob y cómo enseñaba a Isaac, definitivamente nos lleva a pensar que el ser padre es un altísimo llamado y requiere de una gran responsabilidad. Por ello es que no podemos seguir los dictados de la cultura, no podemos seguir lo que vemos nuestros ojos. Papá, ¿por qué no somos como ellos? ¿Por qué no vivimos en esa ciudad? ¿Por qué no hacemos esas prácticas? Que creo que es una pregunta muy legítima Sí. de parte de nuestros hijos. Es una pregunta sumamente justificada porque nuestros hijos, desde pequeños, ellos ven que los cristianos somos muy diferentes. Y Sí. ellos se ven expuestos a la cultura, a la sociedad, al mundo, y ellos ven, ay, ¿por qué en mi casa papi y mami no hacen las cosas así? ¿O por qué en la iglesia no se hacen así las cosas? Y es el padre el encargado de poderle decir, hijito, nosotros somos así porque Dios ha puesto esto para nuestras vidas. Y es algo que necesitamos retomar porque el ser guiados por la cultura únicamente nos va a llevar a un camino de confusión. Sin embargo, es nuestra obligación ser padres de acuerdo al modelo de Dios, como lo fue Abraham, como bien lo ejemplificaste. Y yo quiero tomar el primer punto que podemos ver en el capítulo 5, versículo 22 al 33 de Efesios. Si usted, querido amigo, nos está siguiendo, el versículo 23 nos marca el primer principio de el hombre en su familia. Dice así, porque el marido es cabeza de la mujer. Porque el marido es cabeza de la mujer. Tú, querido amigo que nos escuchas, debes ser puesto como cabeza de tu familia. La cultura de hoy en día nos dice que el matrimonio debe haber igualdad de derechos, debe haber una misma identidad y no hay ningún problema con ellos. Pareciera que muchas mujeres sienten una tienden a sentirse lastimadas cuando se hace algún tipo de diferencia y se aborrece este tipo de diferencia entre el hombre y la mujer. Dios nos dio diferencias físicas, pero Dios desde el principio estableció que el hombre debe ser cabeza de su familia. ¿Por qué? Sí, porque debe haber un liderazgo. Pero es que eso en nada hace menos a la mujer. Definitivo. Solo no puede que ser. la función de la mujer es tener como cabeza al marido. Oí en una boda hace muchos años una descripción muy preciosa y describiendo cuál era la relación hombre-mujer, que sí había diferencia, pero decía, pero recuerda, la mujer fue tomada de lo más cercano al corazón del marido, porque es lo más amado por el marido. Entonces, de ninguna manera estamos denigrando el rol de la mujer. No, en lo absoluto. No se trata de quién es más o menos. No se trata de que el marido deba someter a su mujer. No ese es De el ninguna concepto. manera. Pero él es la cabeza. Debe entender que hay un liderazgo. Mira, la Escritura habla de un reino dividido contra sí mismo, no puede prevalecer. No puede la mujer decir, ahora yo decido, tú decides. ¿Qué pasa cuando el hijo le dice, papá, me das permiso para ir a tal lugar? Y si el papá dice, mejor dile ya a tu mamá. Pero pídele Pide permiso a tu mamá. Y No. la mamá le dice, ve con tu papá. Y entonces el chico está identificando de que no hay alguien que está liderando. Causamos un conflicto al interior de la familia. Pero sabes que los niños, los hijos, son súper inteligentes. Oh, sí, Entonces sí. van a jugar con eso para lograr hacer lo que ellos quieren. No me conviene, para esto no me conviene pedirle permiso a papi si no le digo a mami. Y a Así esto es. no le digo a mami si no le digo a papi. Entonces, como no hay un liderazgo establecido, ellos tampoco tienen una visión, una dirección establecida. Sí, no hay claridad de la autoridad. Dicen, o es mi mamá o es mi papá. Y los dos jugamos roles importantes. Ahora,
podemos concluir en decir, bueno, entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, hay que aceptar claramente que de forma voluntaria la esposa debe aceptar el liderazgo del esposo, y cualquier cosa en diferencia de opiniones se debe de hablar entre el esposo y la esposa, llegar a un acuerdo, pero la palabra debe salir de parte del hombre. El esposo debe cuidar, debe guiar, debe liderar, debe dirigir a su esposa y a sus hijos. La persona y la figura del hombre está para llevar el barco a puerto seguro. Yo no he sabido de un barco donde haya dos capitanes o donde haya dos cabezas o donde uno jale hacia el norte y el otro para el sur. Cuando se está hablando de una unidad, llámese un transporte, hay un piloto principal en un avión, hay un operador en un camión y todos los demás vamos ahí subidos en el avión o en el camión, pero sabemos que el que va guiando esa unidad es una persona. Entonces, el matrimonio no debe ser una situación de decir tú eres más o yo soy más, o tú eres menos y yo soy más. No es un malinchismo, no soy yo soy el macho y yo soy el que aquí mando. No se trata de eso, no se trata de imponer una autoridad impositiva. Normalmente cuando hay un buen liderazgo, las esposas estarán satisfechas y aceptarán el liderazgo de su esposo. Exactamente, porque se sienten amadas. Sí. Porque saben que el marido está tomando decisiones porque ama a la esposa y ama a sus hijos. Todo lo hace por amor, buscando lo mejor para ellos. Y es lo primero que le dice Pablo, debes ser cabeza de tu esposa, y no le está diciendo no impositivo, sino un liderazgo en amor. Pero mira, dice después en el verso 23, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El segundo concepto, José. El segundo concepto está ahí. Segundo concepto lo tenemos ahí. Debe ser el salvador de tu esposa. Tu varón debe ser el salvador de tu esposa. Y para algunos les puede sonar un poquito fuerte esta palabra. Pero no te refieres a la salvación del pecado y eso. No, esa salvación es de Cristo. ¿En qué sentido? La cabeza no solo dirige, sino que mantiene salud al cuerpo. Es decir, el esposo debe proveer una salud al interior de la familia, y la salud se refleja en la comunicación, se refleja en el amor, se refleja en el cuidado, en la provisión y en la manera de tener y de llevar a salvo puerto ese barco, ese destino que está en nuestras manos, que es nuestra esposa y nuestros hijos. Podríamos hablar entonces de que le provee seguridad y resguardo. Seguridad y resguardo, esa es la salvación, de que uno se siente salvo cuando de repente ves la turbulencia en el avión y llegas y tocas tierra y dices, ya llegué sano y salvo. Bueno, a esa salvación nos referimos, esa seguridad, esa situación de ser cobijados y de decir me siento seguro, me siento en puerto tranquilo, siento que no hay peligro en mi vida. El esposo debe traer esto. Y el grave peligro que hoy también se refleja, José, es que cuando aparece una tercera persona en un matrimonio, eso rompe cualquier sentido de seguridad al interior de la pareja. Y es un grave problema que puede inmiscuirse al interior de la familia. Entonces, el varón somos responsables de ser no solamente cabeza, sino los que proveemos seguridad o salvación, salvedad, llegar safe, como dicen en el béisbol, a nuestro lugar, a nuestro home, y tener esa seguridad de que hay un resguardo al entorno de nuestra vida. Nuestras esposas se sentirán bendecidas y nuestros hijos sabrán que hay cuidado y hay seguridad en el hogar. Muy bien, llevamos entonces 2 puntos. Sí, José. Pero dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El concepto del amor, José, qué devaluado está en estos tiempos. Amamos a la persona, si la persona nos cuida, nos plancha, se arregla bonito, nos atiende, nos trata como reyes, pero ¿qué estamos dispuestos a hacer por ellos? Yo te pregunto hoy en día, ¿por qué la iglesia sigue teniendo problemas al interior? ¿Por qué sigue habiendo divisiones? ¿Por qué sigue habiendo comentarios, disensiones, diferencias, obras literalmente de la carne al interior de la iglesia? Yo te pregunto, José, ¿Cristo ha dejado de amar a su iglesia por eso? No.
Jesús no lo ha dejado. O sea, dice, y se entregó a sí mismo por ella, sabiendo cómo era, cómo somos. Claro. Así nos ama. Así es. Nosotros como maridos, José, necesitamos entender que nuestras esposas no son perfectas. No podemos pensar que la muchachita esa con la que salíamos de novios y que se arreglaba bonita y muy modosita, tiene sus momentos, tienen sus lugares, tienen sus actitudes. Mira, las mujeres, si el hombre es complejo, la mujer se multiplica exponencialmente en su complejidad, pero eso no significa... espérate que las mujeres llamen y nos digan a ver quién es más complejo que quién. Pero mira, solo piénsalo de esta forma. En el Apocalipsis, cuando está hablando acerca del momento del rapto de la iglesia, dice, y su esposa se ha preparado. O sea que durante todo este tiempo, la esposa del Cordero ha estado preparándose. Sí. Pero quiere decir que no es perfecta. No es perfecta, pero Jesús está trabajando en ella. Exactamente. Jesús sigue amándola. Y eso es lo que tú estás viendo aquí, o que las Escrituras nos muestran, que nosotros no tenemos a una esposa perfecta. Así es. Pero la tenemos que amar y ayudarla a prepararse. Ese es el mensaje de esta palabra que habla Pablo contundentemente. Cristo sigue amando a la iglesia a pesar de sus defectos. El amor de Jesús por su iglesia no ha cambiado a lo largo de los siglos ni de los años. 20, 30, 15, 8, 5, los años que estés casado con tu esposa, si ella cambia físicamente, tu amor por ella no tiene por qué cambiar. Creo que sí sería bueno que habláramos acerca de qué clase de amor estamos hablando aquí. No estamos hablando de un amor erótico, eros, sino estamos hablando de un amor en el sentido espiritual, en un amor agape, un amor sacrificial. Un amor perfecto. Exacto. Sí, y por eso dice que él se entregó. Él estuvo dispuesto a morir por ella. Claro. Ese es el amor. Este amor no se basa en sentimientos, José. Amén. Se basa en voluntad. Y cuando uno dice, yo voy a estar contigo, es para el último día de nuestras vidas y es una gran bendición, José. Aquí podemos abundar bastante. Yo podría decirte que los años pasan y yo sigo amando a mi esposa y crecemos, pero hay esa voluntad en mi corazón de ver en ella tantas virtudes, aún más de las que le vi cuando me casé con ella, José. Pero hay mucho de qué hablar al respecto. ¿Crees que podríamos hacer una serie acerca de Efesios capítulo 5? Sigamos al versículo 26. Sí, José. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo está esto de santificar y perfeccionar a nuestra esposa? Nosotros entendemos, según el libro de Romanos, que Jesús nos justificó. Es una justificación tan grande. Pero el siguiente proceso, eso depende totalmente de Dios, de Jesucristo. El siguiente proceso que Dios establece en nuestras vidas es el de la santificación. Y la santificación no es ponerme una atuendo de ropa y ponerme una aureola en la cabeza. La santificación es algo que día a día en mi voluntad debe estar dispuesto. Si yo no estoy dispuesto a vivir en esta vida de santificación, ¿cómo voy a poder influenciar a mi esposa y a mis hijos en poderla santificarla? El proyecto de Dios y Cristo Él nos llamó a pesar de que estamos llenos de imperfecciones, pero Él está consagrando un proyecto de santificación, de perfección, de purificación, de limpieza para quitar toda arruga y toda mancha. A pesar de que Jesús nos ama con nuestros defectos, nos está preparando para que lleguemos a ser santificados y ser perfeccionados. Lo que decíamos, y su esposa se ha preparado. Así para es. esas alturas, entonces, ya va a ser sin mancha y sin arruga. Sí, José. Pero ¿cómo aplicas esto, entonces, a nuestro matrimonio? Nuestra esposa, igual que nosotros, no es perfecta. Así es. Pero nosotros tenemos que hacer algo para ayudarla. Sí, José, debemos ayudarla a crecer. Debemos de ser personas preparadas para que podamos enseñar a nuestras esposas. Debemos ayudarla a madurar. Debemos ayudar a nuestras esposas a ser mejores mujeres y mejores madres.
Esa es nuestra responsabilidad que Dios nos ha deslindado a nosotros. Debemos cubrir sus fallas. Si hay un error en ella, no debemos criticarla, debemos entender que quizás se equivocó, pero no tenemos por qué destruirla ni lastimar sus emociones. Debemos instruirla cuando haga falta. Debemos llamarla a lo privado y platicar las posibles inconveniencias o problemas que se presentaron o comentarios inapropiados dichos en el lugar y con la persona equivocada, pero no debemos de destruirla. Debemos de cuidarla, debemos de animarla a darle recursos para que ella crezca y desarrolle sus propios talentos. Fíjate que eso es algo tan precioso, porque obviamente ella tiene dones y talentos, ¿sí? Y Dios va a usar también a nuestras esposas en distintas áreas a las nuestras. Sí. Pero muchos hombres no les gusta que sus esposas brillen, que reciban algún reconocimiento, pero una de las áreas que tenemos que ver es que ellas también desarrollen sus dones y sus talentos, y tenemos que ayudarlas en eso. Y debemos de sentirnos contentos cuando haya un reconocimiento hacia ellas, porque en gran parte tú tuviste que ver con ese proyecto. Si realmente has estado ligado con tu esposa y has visto el desarrollo y el crecimiento de ella, te vas a sentir muy satisfecho y vas a decir: muy bien, esposa, lo has hecho excelente, estoy muy contento con lo que has hecho ahora. Entonces, bueno, llevamos, ¿qué? Llevamos 4 puntos. 4 de 10. Regresamos en un momentito con los últimos puntos. Claro que sí, José. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Javier, este himno es un himno precioso, Prefiero a Cristo. Fue compuesto por un gran hombre de Dios, George Beverly Shea. Pero para poder alcanzar a cubrir los últimos puntos, podríamos pasar al versículo 28 de Efesios 5, que dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Qué nos habla esto? Mira, José, hoy en día hay un culto al cuerpo.
Hay personas que sus propios cuerpos los cuidan como que si cuidaran lo más valioso. Y no está mal. Yo creo que hay que debemos tener un cuidado por lo que comemos, por lo que nos nutrimos, cómo ejercitamos nuestro cuerpo, qué vemos, cómo lo alimentamos. Así como nosotros debemos preocuparnos por el bienestar de nuestro cuerpo, debemos cuidar también el bienestar de nuestra esposa, y eso implica estar al pendiente. Si ella está padeciendo alguna situación, debemos ayudarla, debemos sostenerla en momentos cuando ella no esté en condiciones físicas o incluso emocionales. Debemos cuidarla. ¿Cómo nos sentimos cuando de repente nos da alguna fiebre o alguna infección? Nos sentimos totalmente abatidos. Cuando ella se encuentre en una situación total, una buena forma de hacerlo es decirle: esposa, ¿cómo te ayudo? ¿Quieres que lleve yo a los niños? Te traigo un té. Que te cocine, o tú te animas a cocinarle, claro, a Wendy. Sí, ella lo necesita. Sí, claro. Ay, creo que mi esposa sabe que yo no me voy a animar a cocinar. Pero mira, dice el verso 29, siempre siguiendo en esto: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea, claro, es parte de la paternidad, de la responsabilidad del esposo, del padre, el que nosotros nos preocupemos por sustentar y cuidar a la esposa. Claro, y él está ligado juntamente con amarla como al propio cuerpo, porque cuando tenemos hambre debemos buscarles el alimento, sostenerles en las cuestiones prácticas, en tener la cobija, el tener el cuidado de las necesidades físicas, el vestido, ayudarla a encontrar el atuendo con el que se sienta mejor. También cuando hay cansancio, tomar siestas, permitirle tomar su descanso. Yo a veces veo a mi esposa tan cansada y me dice: me voy a ir a dormir, cuida a los niños. Adelante, ve y hazlo, porque yo sé que a lo largo de la semana ella ha estado trabajando muy duro. Y finalmente, si se siente enferma, ir a buscarle qué medicamento necesitas, quieres que ore por ti. Necesitamos estar al cuidado de nuestra esposa. Déjame decirte rapidísimo, en 30 segundos, tengo una amistad, una persona, una mujer extremadamente preparada, una mujer trabajadora que toda su vida ha dedicado al desarrollo de sus habilidades en cuestiones legales. Un día me dice: estaba con una temperatura terrible. Dice: no estaba mi hermano, porque es una mujer soltera, y me dice: y sentía tanta tristeza que ni siquiera alguien me trajo un vaso de agua. Nosotros tenemos una responsabilidad. Necesitamos cuidar a nuestra esposa, José. Hay mucho de qué hablar al respecto. Mira, pasemos a un punto que veo que creo que es muy importante aquí. Dice el verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Tienes algo que decir sobre esto? El ser una sola carne nos debe decir algo claro. Cuando nosotros nos casamos, tenemos que salir de la casa de nuestros padres. El casado casa quiere. Casa quiere, es casado, casa de dos, casados. Entonces debemos de ser independientes, debemos honrar a nuestros padres, pero debemos de tenerle el lugar separado a nuestra esposa. La escritura menciona cómo cuando Abraham mandó por aquella Rebeca, fue directamente a la casa de Isaac. ¿Sí? No llegó a la casa de los padres, no se quedó ahí 6 meses en lo que levantaba tienda Isaac, se fue directamente con su esposo. Debemos cortarnos el cordón umbilical, y ese es un grave problema en las familias, porque la esposa en ocasiones se siente limitada por la suegra y la suegra no le da oportunidad. Entonces se crea un verdadero conflicto. La prioridad es unirnos a nuestra esposa, fortalecer nuestra relación con ella y resolver nuestros propios problemas también. Pues mira, lo que pasa es que si no salen de la casa de los padres, ya sea de uno o de otro, la verdad es que hay 2 cabezas en el hogar, pero 2 cabezas, 2 figuras, porque realmente quien va a tomar las decisiones va a ser el suegro. Así es, José. El hijo o la hija no van a ir en contra de los deseos, de las voluntades de los papás. Entonces se perdió toda autoridad en ese hogar formado. Ni la esposa lo identifica si se va a la casa de los padres, ni el esposo en la casa de la madre. Se pierde toda identidad. Pero Javier, creo que nos quedó pendiente la introducción al capítulo 6 y verso 1.
Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Todo esto que estamos viendo ahorita, que cubriste, estos 10 puntos, son una introducción para ser padres. Primero Sí. somos esposos y luego somos padres. Yo creo que el Señor te ha dado mucho que ver en las Escrituras en cuanto a los padres. Quedamos pendientes para un programa posterior. Estoy a tus órdenes, José, y siempre para mí es un placer. Siempre nos falta tiempo, pero Dios Siempre sabe nos por falta qué. tiempo. Así es. Pero es para que queden programas pendientes. Excelente, José. Yo estoy muy agradecido. con Aquí tu te invitación. veremos en unos meses y que Dios los bendiga mucho en Librerías Maranata. Bendiciones para ti y para todo tu auditorio. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.